La posición de un objeto en el tiempo t viene dada por las ecuaciones paramétricas. Queremos encontrar la velocidad horizontal, la velocidad vertical y la velocidad en el momento t es igual a 2, donde el tiempo t está en segundos y x y están en metros. Entonces, para encontrar la velocidad horizontal, primero encontraremos x' de t o de x de t, y luego evaluaremos esta función derivada en t es igual a 2 para encontrar la velocidad horizontal. Entonces x' de t es igual a la derivada de 4t al cuadrado más 3t con respecto a t, lo que nos daría 8t más 3. Y, por lo tanto, la velocidad horizontal en t es igual a 2 segundos sería igual a x' de 2. Que sería 8 veces 2 más 3, que es 16 más 3 o 19, y las unidades serían metros por segundo. Entonces, a los 2 segundos, el objeto viaja horizontalmente, con una velocidad de 19 metros por segundo. Ahora, para encontrar la velocidad vertical, primero encontraremos I' de t o d de t, y luego evaluar la función derivada en t es igual a 2 para encontrar la velocidad vertical. Entonces, la prima de t es igual a la derivada de 3t al cuadrado más 1 con respecto a t, que serían 6t. Y, por lo tanto, la velocidad horizontal en 2 segundos sería un primo de 2, que sería igual a 6 veces 2 o 12, y esto sería 12 metros por segundo. Entonces encontramos que la velocidad horizontal es de 19 metros por segundo. Y también encontramos que la velocidad vertical es de 12 metros por segundo. Sin embargo, antes de encontrar la velocidad, echemos un vistazo a lo que está sucediendo gráficamente. Las ecuaciones paramétricas se grafican aquí en azul. A medida que aumenta t, la curva se traza en esta dirección, que se denomina orientación de la curva. Podemos encontrar la posición del objeto en 2 segundos evaluando nuestras ecuaciones en t es igual a 2, que ya he hecho aquí a la derecha. X de 2 es igual a 22 y de 2 es igual a 13. Por lo tanto, a los 2 segundos, el objeto está en el punto 22,13, que está graficado aquí en rojo. Este vector horizontal aquí representa la velocidad horizontal en t igual a 2 segundos. Y dado que la velocidad era de 19 metros por segundo, la magnitud o longitud sería de 19. Este vector vertical representa la velocidad vertical a los 2 segundos. Y debido a que la velocidad vertical era de 12 metros por segundo, la longitud o magnitud sería de 12. Ahora, la velocidad en este punto sería igual a la magnitud del vector de velocidad donde estos dos vectores son las componentes horizontal y vertical del vector de velocidad. Entonces, si sumamos estos dos vectores juntos, digamos que copiamos este vector horizontal aquí al final del vector vertical, podría verse más o menos así, y la suma de estos dos vectores, o el vector resultante sería el vector de velocidad en t igual a 2 segundos, que sería este vector aquí. Entonces, la magnitud de este vector de velocidad sería la velocidad en t igual a 2 segundos. Esto también sería 19. Y observe cómo podemos ver que estos tres vectores forman un triángulo rectángulo donde este es el ángulo recto y, por lo tanto, podemos encontrar la longitud o magnitud de este vector usando el teorema de Pitágoras que podemos ver en nuestra fórmula de velocidad en la diapositiva anterior. Para encontrar la velocidad en t es igual a 2 segundos, tomamos la raíz cuadrada de x' de 2 cuadrados más y' de 2 cuadrados, que de nuevo, se puede encontrar usando el teorema de Pitágoras. Entonces la velocidad en t es igual a 2 segundos es igual a la raíz cuadrada de x' de 2 al cuadrado más y' de 2 al cuadrado, que sería igual a la raíz cuadrada de, bueno, x' de 2 es 19, entonces 19 al cuadrado más y' de 2 es 12, entonces más 12 al cuadrado, que equivale a la raíz cuadrada de 505, que sería aproximadamente 22.47 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad del objeto a los 2 segundos? Volviendo a nuestro gráfico una vez más. La magnitud o longitud de este vector aquí sería aproximadamente 22.47.
que representa la velocidad del objeto en t es igual a 2 segundos. Espero que hayas encontrado esto útil.